¿Qué tienen en común Beethoven, Frida Kahlo, José Carlos Mariátegui, Jorge Luis Borges o Stephen Hawking? Sí, claro, la genialidad, evidentemente, pero no solo eso. Todos ellos fueron personas con algún tipo de discapacidad física. Hoy, prácticamente ya llegando al primer cuarto del siglo XXI, somos mucho más conscientes, tenemos más conocimiento y empatía hacia las personas con discapacidad. Pero esto siempre fue así. ¿Cómo actuaron las sociedades y el Estado frente a este asunto a lo largo del tiempo? Bueno, eso es de lo que se trata el programa de hoy. Vamos a hablar de la historia de la discapacidad en el Perú. Hemos intentado ser rigurosos y delicados con los términos usados en este programa, pero si por casualidad se nos escapa alguno, les ruego que nos comprendan, porque nosotros también estamos aprendiendo. Estamos en el Parque de los Sentidos, primer espacio público inclusivo en el Cercado de Lima, y desde aquí comenzamos. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que pueden obstaculizar su participación plena en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. El CIF, que es de la Organización Mundial de la Salud, la define como deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones en la participación que pueda tener una persona por ciertas, como dice ahí muy bien, deficiencias, ¿no?, físicas que pueda tener, ¿no?, y que le impiden interactuar, ¿no?, con el medio, ¿no?, con las barreras que existen y que se crean. También, de acuerdo a la OMS, alrededor del 15% de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad. Esto equivale a más de 1.000 millones de personas. Entre 110 millones y 190 millones de adultos tienen dificultades considerables para realizar sus actividades, es decir, que van algún tipo de discapacidad, ¿no? Lo más preocupante es que las tasas de envejecimiento también van a incrementar las tasas de discapacidad que se dan, y sobre todo en esos países que son longevos, en donde tienen problemas de población joven, ¿no? Sobre la discapacidad, se reconocen 3 modelos que han prevalecido en determinados periodos de la historia de la humanidad. Estos son el modelo de prescindencia o segregador, el modelo médico rehabilitador y el modelo social. La discapacidad en el mundo, no solo en el Perú, ha pasado por múltiples enfoques inhumanos y degradantes. El primer enfoque, el enfoque de la prescindencia, cuando no entendían por qué nacía un niño síndrome de Down o un niño hidrocefálico o con alguna malformación, y había que tirarlo al río, tirarlo de una colina, deshacerse de esa persona, de esa criatura, porque comprendían que era una maldición, un castigo divino, una hechicería. En ciertas sociedades de la antigüedad, los soldados que quedaban discapacitados en la guerra recibían protección de los estados. Las personas tenían que tener ciertas cualidades, ciertas perfecciones, entre comillas, ¿no?, para poder ser un soldado y defender a la familia, defender el territorio, ¿no? En las grandes batallas, en las guerras, ¿no?,
habían consecuencias y generaban discapacidades en los soldados. En Roma, por ejemplo, ¿no? Los soldados que quedaban con alguna discapacidad eran protegidos, ¿no? Por el Estado, porque habían dado su esfuerzo, ¿no? En las batallas, ¿no? A inicios del siglo XX surgió el modelo médico rehabilitador. Según este enfoque, la discapacidad era más bien un asunto científico que religioso. Este modelo puso énfasis en que la discapacidad podía ser rehabilitada y normalizada, de hecho, en una idea un poco paternalista. Este modelo agarró fuerza especialmente después de las dos primeras guerras mundiales, que como saben sucedieron en la primera mitad del siglo XX. De hecho, el 14 de julio, día del aniversario patrio de Francia de 1919, desfilaron por ese país los veteranos de la Gran Guerra, o sea, de la Primera Guerra Mundial, que habían quedado mutilados. Fueron decenas de hombres, decenas de miles de hombres que habían quedado con alguna discapacidad luego de la guerra. Este acontecimiento quedó retratado en la obra del pintor Jean Galtier Boissers, titulada La Marcha de los Mutilados. Producto de la guerra, quedan muchísimas millones de personas mutiladas, sin piernas, sin brazos, enloquecidas por la guerra, sordos, ¿no? Con discapacidad auditiva, como se dice ahora, con discapacidad visual. Después de la Primera y Segunda Guerra Mundial se forma la ONU y también el 10 de diciembre del 48 se da la primera carta, la Carta Universal sobre Derechos Humanos, y esta en el artículo 6 establece que todos somos iguales ante la ley y que tenemos plena capacidad jurídica, y hubo que cambiar el enfoque. Y el cambio de enfoque fue por el enfoque médico rehabilitador. Había que devolverle a la normal lo que la guerra le había quitado y hacerlo lo más normal posible. Se me viene el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial, también, el holocausto ¿no? Que se vivió, ¿no? No solamente fueron afectados, pues, ¿no? En esta guerra las personas normales, ¿no? Las personas discapacitadas, imagínense, eran encarceladas. Y había una serie de principios nazis que decían porque a la persona lo llamaban idiotas, ¿no? A la persona idiota no tenía por qué alimentársele ni dársele condiciones de vida, ¿no? Eran eliminados, ¿no? Con este tema de la raza superior. Bueno, esas son cosas de la historia que se han presentado e indudablemente ya han sido superadas. El modelo médico rehabilitador permitía la interdicción, la cual restringía la competencia jurídica de las personas con discapacidad. Tu curador hacía contigo lo que él veía conveniente, con tu sueldo, con tu herencia, con tus bienes, y si tú reclamabas demasiado, tu curador tenía la facultad hasta de internarte en una clínica psiquiátrica, declararte un enfermo psiquiátrico, y mucha gente ha muerto dentro de los encierros de estos hospitales psiquiátricos, que hoy eso está totalmente prohibido, porque según el artículo 12 de la Convención y el decreto legislativo 1384, hoy en el Perú, la persona con discapacidad tiene plena capacidad jurídica y se acabó con la interdicción y ya no hay más interdictos. El tercer modelo, el social, surgió en la década de los 70 en organizaciones y movimientos de Inglaterra y Estados Unidos. Este modelo fija el origen de la discapacidad en la sociedad y no en las deficiencias individuales. El antes y el después lo pone este nuevo enfoque social y de derechos, porque en el año 2000, con el tema de los objetivos del milenio, ¿no? Y de la globalización, que es un nuevo contrato social, le encargan a un hombre muy importante, a quien de verdad le rindo tributo, Rafael de Lorenzo García, un
un abogado con discapacidad visual quien se encarga de realizar un estudio que se llama El futuro de las personas con discapacidad en el mundo. Él con otros líderes mundiales presentan esto que en el 2007 se convierte en la Convención ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad en el mundo y cambia totalmente el enfoque médico rehabilitador por un enfoque nuevo, el enfoque social y de derechos. Ahora, retrocedamos en el tiempo y veamos cómo eran vistas las personas con discapacidad en el antiguo Perú, en el Tahuantinsuyo. Cuenta el historiador Valdemar Espinosa que en la época de los incas a las personas con discapacidad se les otorgaban ciertas ocupaciones o responsabilidades. Por ejemplo, las personas que habían perdido un brazo podían dedicarse a hacer lazarillos, o las que tenían movilidad reducida en las piernas se dedicaban al tejido o a hacer quipu camayoc. ¿Se acuerdan qué cosa era quipu camayoc? Sí, los que elaboraban e interpretaban los quipus. De otro lado, las personas de baja estatura o las personas con joroba servían a la nobleza como una suerte de pajes o como bufones, porque se creía que atraían la buena fortuna. Y por esa misma razón, Valdemar Espinosa cree que los populares equecos, ¿no?, que nos dan buena suerte, son jorobados. Huamán Poma hace referencia de calles donde estaban agrupados y en cierta manera aislados, lisiados, cojos, mancos y personas de talla baja. Las crónicas mencionan que durante la Situa, festividad donde se pedía salud a los dioses, las personas con algún defecto físico eran alejadas del Cusco. Las fuentes coinciden en que el Imperio Inca desarrolló políticas de asistencia hacia la población desvalida o vulnerable. Había la ley de dependencia que tenían los incas, ¿no? No solamente para con los niños, sino para con los ancianos y sobre todo para aquellos que tenían ciertas discapacidades, ¿no? Esa ley tenía un tema de proteger a la persona que solo comía y dormía, ¿no? Y lo llamaban así, ¿no? Las personas que solo comen y duermen son las que no tienen todas sus facultades, ¿no? Y había este tema de encargarle a la comunidad a la que pertenecían para que cultive sus tierras, lo protegiesen, lo atendiesen. Había un día que todos los que trabajaban, todos los obreros incas, trabajaban justamente para juntar y para su comida y su mantención de los adultos mayores, de los niños y de las personas con alguna discapacidad que había también. Con la instalación del virreinato, la población indígena y esclava de origen africano sufrió maltrato en obrajes, haciendas y minas. Las personas con discapacidad de estos grupos sociales fueron muy afectadas por esta situación. Cuenta la historiadora Maribela Relucea que en el siglo XVIII existía un esclavo que tenía las piernas dobladas, que se trasladaba prácticamente arrastrándose, que pedía limosna en la puerta de la Catedral de Trujillo. Harto de esta situación, huyó a Lima y denunció a su patrón por sevicia o crueldad excesiva. El amo lo siguió hasta Lima y sustentó ante un tribunal que el esclavo se encontraba en situación perfecta para poder trabajar, y el tribunal finalmente le dio la razón. Así como este esclavo, habían otros llamados patizambos que habían nacido con el pie torcido, que también eran obligados a trabajar. Uno
Uno de los grandes hitos de la historia de la discapacidad en el mundo se dio con el sistema de impresión o escritura para ciegos llamado Braille, inventado por el francés Louis Braille. Entre 1821 y 1829, Braille creó un sistema basado en un código de puntos en relieve que pueden leerse con los dedos. Él crea este sistema de lectoescritura, ¿no? Y en el 1829 lo pone en función y es acogido primero en Francia y después en Europa. Y en el 1916 este sistema llega a los Estados Unidos de América, llega a América Latina. Él crea el sistema de lectoescritura, que es esto, con esta reglilla. Esta es una planchilla Braille. Acá con esto puedes escribir el sistema Braille y válido con un punzón que hace un sistema de puntos basado en 6 puntos y puedes tener acceso a la cultura. Con esto escribes y se escribe de derecha a izquierda, para que al voltearlo puedas leerlo de izquierda a derecha, ¿no? Este es el sistema de lectoescritura que lo inventa Louis Braille y que le da a las personas con discapacidad visual en el mundo una ayuda inmensa. Una persona que sufrió invalidez a comienzos del siglo XX desde la niñez, prácticamente se convertiría en uno de los pensadores latinoamericanos más importantes. Estoy hablando de José Carlos Mariátegui. Mariátegui sufrió un accidente de chico en Huacho, donde estudiaba, que le provocó una anquilosis, es decir, la parálisis de su pierna izquierda. Por este motivo, su mamá y él se trasladaron hasta Lima y lo internaron en la clínica Maison de Santé en 1902. Allí, postrado en su cama, Mariátegui se dedicaría febrilmente a leer. Y entre esos textos que leyó muchísimos escritos en francés. En una publicación reciente, el historiador Paulo Drinot nos dice que la experiencia de Mariátegui con la discapacidad fue excepcional. Él no sufrió marginación ni discriminación por su condición, cuando muchas personas discapacitadas de su tiempo sí eran víctimas de eso. A Mariátegui, su discapacidad le sirvió como un elemento importantísimo para forjar una narrativa de superación personal, donde Mariátegui se oponía a obstáculos e inspiraba a otras personas, convirtiéndose en el amauta del socialismo peruano. A partir del testimonio de amigos y admiradores de Mariátegui, Drinot acuña el término de discapacitado digno, alguien cuyas capacidades y actitudes a distintos niveles compensan su discapacidad física. A propósito de esto, en 1918 Abraham Valdés Lomar le escribe a Mariátegui diciéndole: "Te abrazo con toda mi alma, cojito genial". En 1924, Mariátegui sufrió la amputación de su pierna derecha. Desde entonces, la silla de ruedas y el automóvil le permitieron a Mariátegui encontrarse con obreros, intelectuales e incluso ir a la playa. El fundador de Amauta tenía planeado viajar a Buenos Aires para tener un mejor tratamiento médico y acceder a una prótesis. Sin embargo, la muerte le llegó en 1930, sin llegar a cumplir esa meta. Otros personajes célebres de la historia han nacido o adquirido a lo largo del tiempo alguna discapacidad. Se dice que el poeta griego Homero era ciego. Beethoven fue perdiendo la audición paulatinamente. Toulouse-Lautrec, pintor francés de la Bohemia de París, sufrió un trastorno genético que retrasó su crecimiento, después de que se fracturó ambas piernas cuando era adolescente. La pintora mexicana Frida Kahlo y el político estadounidense Franklin Roosevelt sufrieron de poliomielitis.
Asimismo, el científico británico Stephen Hawking sufrió una neuropatía motora que no fue impedimento para su genialidad. Las discapacidades severas, ¿no? Y las leves, ¿no? Seguramente las severas hay que atenderlas como obligación de Estado que tenemos, ¿no? Y a través de la familia. Pero las discapacidades que son leves, hay personas muy inteligentes. Mira, veamos todos los casos que hay internacionales de personas con discapacidad, ¿no? Y el mismo Beethoven con las composiciones que hizo, ¿no? Andrea Bocelli, ¿no? Roosevelt, ¿no? El presidente de los Estados Unidos, que tuvo un protagonismo importante en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Stephen Hawking, ¿no? ¿Quién no ha leído todas sus obras sobre el universo, ¿no? En 1955 fue elegido director de la Biblioteca Nacional de Argentina el extraordinario escritor Jorge Luis Borges. Él tenía 56 años y estaba prácticamente ciego. Él sufría esta condición a causa de una enfermedad genética heredada por su línea paterna. Evidentemente había consultado muchos médicos, pero su enfermedad avanzaba, según sus propias palabras, como un lento crepúsculo que se había iniciado desde su nacimiento. Sin embargo, para Borges, la ceguera fue un nuevo punto de partida. En 1977 realizó un famoso discurso en el Teatro Odeón y en este dijo algo como lo siguiente: quiero mostrar que la ceguera no es una total desventura, sino que es un instrumento más entre los muchos que, tan extraños, nos envía el azar o el destino. El autor de la Aleph vivió 3 décadas con la ceguera hasta que murió en 1989. Nunca detuvo su actividad creadora. Volviendo al Perú, en 1956 se colocó la primera piedra del Hogar Clínica San Juan de Dios en Lima, donde ya habían sido trasladados un grupo de niños de un antiguo local de Magdalena del Mar. La orden hospitalaria atendía a menores con discapacidad física provenientes de hogares humildes. 4 años después, en 1960, se inauguró en la carretera central la primera etapa de la Clínica San Juan de Dios, dando inicio a un plan arquitectónico hospitalario que tendría un gran impulso luego de la primera Teletón, realizada en diciembre de 1981. Durante la complicada década de los 80, la Teletón fue un gran éxito. Con gran expectativa, todo el país seguía por televisión la llegada de los donativos que nos acercaban a la meta propuesta. Todo ello mientras desfilaban populares artistas nacionales y extranjeros que se iban turnando la conducción del evento. Para los peruanos, resultaron inolvidables muchas canciones, llamadas himnos, y por supuesto también los niños símbolo de la Teletón. Un personaje destacado de los años 60 y 70 fue el padre jesuita Manuel Duato, natural de Valencia, España. Él pertenecía a la Fraternidad, movimiento de apostolado seglar que tenía como objetivo la integración social de enfermos y personas con discapacidad. El padre Duato vino al Perú y fundó la Frater Peruana. Era un padre con discapacidad. Tenía como 8 operaciones en cada pierna. Eso fue en el 70. Y nos hacían llegar allá a la Casa de la Alegría, en donde se pasaba un domingo de fiesta, un domingo cantando, un domingo de fraternidad. Como él era un hombre pero muy fraterno, con un enorme desarrollo humano. Y me acuerdo que ese padre lindo me regaló un pastor alemán. Una gran persona, el padre Manuel Duato. El padre quitapenas era Manuel, porque realmente quitaba las penas. Hacía cantar a todo el mundo.
En 1962 se fundó el Instituto Nacional de Rehabilitación. Su primera directora fue la destacada doctora Adriana Rebasa Flores. Allí fue voluntaria la destacada medallista paralímpica Teresa Quiapo. Estuve 18 años en el Instituto de Rehabilitación. Bueno, yo soy paciente de ahí hasta ahora, ¿no? Estuve de voluntaria 18 años y bueno, fue algo gratificante ayudar a las personas con discapacidad, más a los niños, ¿no? Las madres, o sea, tú ves cosas tristes porque gente muy humilde no tiene cómo llevar a su hijo al instituto, no tiene ropa, no tienen pañales. En el año 1978, tras el final del régimen militar, se convocó a elecciones para la Asamblea Constituyente y según el artículo 88 de la Ley 21995, esas fueron las primeras elecciones donde las personas con discapacidad visual pudieron ejercer su derecho al voto y pudieron ingresar a la Cámara Secreta con una persona de su confianza. En este contexto, diversas asociaciones de personas con discapacidad se reunieron con Víctor Raúl Haya de la Torre Flamante, presidente del Congreso, y contaron que este los trató de manera muy amable. De hecho, el dirigente Antenor Montalbán recuerda que Haya de la Torre les dijo: ustedes deben despertar al león dormido que llevan dentro. La Constitución de 1979, en su artículo 19, declaró: la persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. Y la Constitución del 79 justamente tiene un capítulo, un artículo dedicado a la discapacidad, y esto se trae a la nueva Constitución en su artículo 7, que habla de la protección legal que debe de tener la persona con discapacidad. La persona con discapacidad hoy tiene protección legal en la Constitución Política, en el artículo 7 de la Constitución. El 16 de octubre de 1980 tuvo lugar la Gran Marcha de la Solidaridad por los Derechos de la Persona con Discapacidad. Miles de personas marcharon exigiéndole al gobierno políticas inclusivas a nivel nacional. Una delegación de estos marchantes llegó incluso hasta el Palacio Legislativo, o sea, al Congreso, que queda, como ustedes saben, en la avenida Bancay, en el centro de Lima. Gobernaba por entonces nuestro país el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Antenor Montalbán, mi tributo a él, es quien encabeza esa marcha. Y en ese entonces había el primer senador, a quien también desde aquí le rindo tributo, el primer senador con discapacidad visual, que es el señor, mi amigo, honorable Francisco Vázquez Gorrio. Y él baja con el presidente del Senado, si no me equivoco, Óscar Treyes, si la memoria no me falla, Óscar Treyes y Francisco Vázquez salen con un parlante y reciben a esta gente, a nosotros que estábamos en la marcha, ¿no? Y de ahí sale la primera ley, la ley del minusválido. Por eso es que en el Perú se conmemora el 16 de octubre como el Día Nacional de la Persona con Discapacidad. En 1981 se dio inicio al primer Congreso Peruano por los Derechos del Minusválido.
De este congreso surgió la Federación Nacional de Impedidos del Perú. En 1999 se creó el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, como un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y ente rector en materia de discapacidad. Y de CONADIS se propuso también el decreto legislativo 1384, que le devuelve a la persona con discapacidad la plena capacidad jurídica, y también desde CONADIS el 1417, que es un decreto legislativo que habla del derecho a los ajustes razonables que habla la ley en su artículo 50, que tiene la persona con discapacidad en el lugar de trabajo. Desde la ONU, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo fueron aprobados en el año 2006. Esta convención promovía la justicia social, igualdad de derechos, equidad, pertenencia, aceptación e inclusión de las personas con discapacidad. El Perú se alineó en esa dirección y en el año 2012 el Congreso dio la Ley General de la Persona con Discapacidad. Hoy es un tema social, ya no es un tema de dádiva, y es un tema de derechos humanos, o sea, de derecho fuerte. El artículo 3 de la ley 29973 dice: la persona con discapacidad tiene el mismo derecho que el resto de la población, sin perjuicio que para ella se hayan dado normas nacionales e internacionales para que la persona con discapacidad alcance la igualdad de hecho. El Estado peruano garantiza un entorno propicio y accesible para su pleno disfrute sin discriminación. En el año 2011 se lanzó el primer episodio del programa televisivo Sin Barreras, gracias a un convenio firmado entre el Instituto de Radio y Televisión del Perú y el CONADIS. Y fue el primer programa en Latinoamérica que le pone la lengua de señas a la televisión, incluyendo a nuestra comunidad de personas con discapacidad auditiva. Hoy, hasta el mensaje presidencial tiene lengua de señas. Sé que en todo lo que hacemos en CONADIS incluimos la lengua de señas para que nuestra persona con discapacidad auditiva tenga derecho a la cultura y a la información. Hoy están obligados todos los canales de televisión y todos los que brindan alguna información de hacerlo también en lengua de señas, en braille, porque nosotros las personas con discapacidad tenemos derecho a la información y a la cultura. Como conductor de Sin Barreras Televisión, tengo el honor de haber entrevistado justamente a Javier Descanseco antes de promulgar la Ley General 29973 y comprometidos en el trabajo de que salga lo más rápido posible esta ley. Como les digo, tiene 13 capítulos y 86 artículos, y uno de los gestores es Javier Descanseco. El primer conductor de Sin Barreras fue Enrique Bustos Garay. Le tomó la posta Gina Parker. Por su parte, Bustos conduce actualmente con Vilma Andrade el programa Sin Barreras en Radio Nacional. La Ley General de la Persona con Discapacidad, en su artículo 22, dispone que los programas informativos, educativos y culturales transmitidos mediante radiodifusión por televisión cuenten con intérpretes de lengua de señas o subtítulos. Esto es cumplido por TV Perú, que incluye un intérprete de lengua de señas en los noticieros y en las transmisiones oficiales. Es una lengua que no es universal, que cada país tiene su propia lengua de señas porque nace de la comunidad de cada país, y nosotros manejamos la lengua de señas peruana. Mi trabajo consiste en pasar la información de la primera lengua a la segunda lengua, ¿no? En este caso del castellano a la lengua de señas peruanas. Mi trabajo requiere bastante responsabilidad y bastante dedicación en poder capacitarme a diario, porque la lengua de señas es un idioma y va evolucionando, al igual que los demás idiomas.
Entonces los intérpretes tienen que prepararse y capacitarse constantemente, porque sí, tenemos una gran responsabilidad de llevar la información que puede ser crucial e importante para la persona sorda. El 2017 se realizó un censo nacional que arrojó importantes estadísticas acerca de la discapacidad en nuestro país. El 40% de la población con discapacidad en nuestro país es mayor de 60 años. Y por el avance de la ciencia, los tratamientos médicos, sucede que el horizonte de vida de las personas se extiende. Y eso no solamente en el Perú, eso es a nivel mundial. El asunto es que cada vez el porcentaje de personas con discapacidad adultas mayores va a ser mayor. Actualmente deben haber entre 1.2 y 2.2 millones de personas con discapacidad que son mayores de 60 años. Esto exige que el Estado rinda una mejor atención a las personas con discapacidad de esta edad. De acuerdo al Censo Nacional del año 2017, del total de personas con discapacidad, la mayoría, el 48,3%, presentó dificultad para ver, el 15,1% para moverse o caminar, el 7,6% problemas de audición, el 4,2% dificultad para entender o aprender, el 3,2% dificultad para relacionarse con los demás y el 3,1% dificultad para hablar o comunicarse. Es una prioridad de la sociedad desarrollar la empatía hacia la población con discapacidad. Yo tengo una hermana sorda, ella fue la que me crió y puedo testificar que la persona sorda pues le es difícil poder manejarse en una sociedad que escucha, una sociedad que oye, pero más que nada que no sabe lengua de señas, que no maneja su idioma. Entonces es difícil poder que ellos puedan tener la accesibilidad en todo lugar donde ellos van. Entonces es por eso es necesario que tengan intérpretes de lengua de señas. Se cree que las personas sordas no disfrutan de la música y eso no es cierto. Las personas sordas sí disfrutan de la música. Y entonces aquí en Perú se está dando de a poquitos, justamente cuando vino Coldplay y parte de su política es poner intérprete y fui convocado a interpretar su concierto los 2 días. Y fue increíble porque ellos, aparte de poner intérpretes, ponen chalecos para que los sordos puedan sentir las vibraciones de los instrumentos. Entonces, acá, cuando vibra acá es porque está sonando la batería, cuando vibra acá la guitarra, cuando vibra acá la voz del cantante. Entonces, es un chaleco especial para sordos. Y ellos lo trajeron acá en su concierto. En el año 2019, el coronavirus puso en emergencia sanitaria a todo el mundo. En el Perú, la cuarentena empezó en marzo del año 2020. La pandemia impactaría en las personas con discapacidad. Lo que generó también la pandemia fue la conciencia de que ese aislamiento, esa soledad, esa, digamos que, tensión, la falta de salud mental producto del estrés y la depresión, era lo que era el factor común para las personas con discapacidad. Porque en nuestro país, por lo menos, la gran parte de las personas con discapacidad justamente viven en un aislamiento permanente, producto de la imposibilidad de poder realizar una vida común como cualquier otro ciudadano. En el año 2019 se celebraron en Lima los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Estos sirvieron de clasificación además a los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos del año siguiente. Esa ocasión sirvió para rendir homenaje a nuestras glorias paradeportivas que llevaron la antorcha hasta el pebetero.
Una de esas glorias fue Teresa Quiapo, que en los Juegos Paralímpicos de Toronto 1976 consiguió para nuestro país 2 medallas, una de oro en tenis de mesa y otra de bronce en lanzamiento de jabalina. Doña Teresa tiene una ejemplar trayectoria deportiva. Llegó una invitación a la doctora Rebasa, que era la fundadora del Instituto de Rehabilitación. Llegó una invitación para ir a Buenos Aires, que eran ya los segundos Panamericanos, y fuimos 5 deportistas. Un muchacho trajo la medalla de bronce de natación y yo la de bronce de tenis de mesa. Y ahí es donde empiezo yo a participar en el deporte. Jugando en silla de ruedas, Teresa Quiapo fue 5 veces campeona panamericana de tenis de mesa. Las medallas obtenidas en los Juegos Paralímpicos de Toronto, Canadá, en 1976, fueron el punto más alto de su exitosa carrera. Y así fue, y fue de pie y gané la medalla de oro en tenis de mesa. Después me había apuntado en jabalina, lanzamiento de jabalina, y fue también de pie. Ahora, yo no puedo correr, me falta una pierna y yo no puedo correr, entonces igual me lancé a hacerlo. Y gané la medalla de bronce ahí, ¿no? O sea, bueno, di unos pasos y lo lancé, ¿no? Me dan el cartón de los laureles deportivos en grado de Gran Cruz, pero el cartón. Después de lucha, porque yo siempre soy muy persistente, después de muchos años de lucha, de insistir y todo, logro, a los 27 años que pasaron, logro que me pongan el frontis del Estadio Nacional. En Toronto también obtuvo medalla José González. Fue en natación, en la modalidad de 100 metros espalda. Por su parte, Jimmy Euler conquistó también en natación nada menos que 5 medallas, entre oro, plata y bronce, en los Juegos de Atlanta 1996, Sydney 2000 y Atenas 2004. Igual de exitosa fue su trayectoria en los Juegos Panamericanos. Euler fue el elegido para encender el pebetero de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Fue muy emocionante llevar la antorcha, ¿no? Y también muy emocionante fue cuando me fui, salí y la gente, olvídate, no exagero, la gente se me amontonaba, quería fotos, quería autógrafos. La verdad que nunca esperé esa reacción de la gente hacia la persona con discapacidad. La última medalla paralímpica fue conseguida por Angélica Espinosa, oro en taekwondo. En las últimas décadas se perciben avances en el trato hacia los discapacitados. Aproximadamente en 2008, ¿no? Hicimos el trabajo desde Gonadis a que la persona con discapacidad visual tenga la plantilla braille para poder tener la independencia y entrar solo a la urna y poder marcar su voto. Ejemplos de esos avances son, a nivel internacional, la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad y, a nivel nacional, la Ley General de la Persona con Discapacidad. La Convención hoy pide en su artículo 28 y la ley en el capítulo 8 habla de la protección social, nivel de vida adecuado y protección social. Hoy la persona con discapacidad tiene derecho a esa protección social y el artículo 61 dice que la persona con discapacidad tiene derecho a los programas sociales, a todos, sin importar el límite de edad.
A pesar de los progresos en la legislación, todavía falta mucho que hacer desde el sector público y privado para que se pase de la palabra a la acción, en asuntos como accesibilidad, por ejemplo. Cuando esos progresos sean más evidentes, demostraremos que hemos avanzado como nación y sociedad, como especie humana. La mayor parte de la población con discapacidad justamente tiene deficiencias en la movilidad, es decir, tiene alguna discapacidad física, pero también tiene una discapacidad visual. Por lo tanto, el entorno debería ser más favorable para poder realizar sus actividades comunes, como las de cualquier ciudadano. Pero para que esto suceda, debe haber una accesibilidad de tipo universal. Es decir, las personas con o sin discapacidad podrían o deberían movilizarse en una ciudad para poder realizar las actividades comunes, las básicas, como poder ir a estudiar o a trabajar o a tener un momento de ocio. La vida es una lucha para todos y más para la persona con discapacidad, ¿no? Y bueno, que sigan para adelante, que no se queden, que tienen que luchar, hay que seguir adelante. No te puedes quedar atrás, si no, no eres nada. Al menos deportivamente y en la vida diaria, ¿no? Puedes lograr muchas cosas con la fuerza que tengas para seguir adelante y bueno, depende de cada persona también, ¿no? El estado de ánimo, ¿no? La discapacidad forma parte de la condición humana. Todos en algún momento podemos tener alguna discapacidad transitoria o permanente, sobre todo a medida que pasan los años, ¿no es cierto? Tengamos siempre presente la empatía, pero además la conciencia de las personas que están a nuestro alrededor, porque quizás algunas de ellas pueden tener un tipo de discapacidad y merecen nuestro respeto, amor y empatía. En este programa hemos hablado de personas con discapacidad física. Ojalá que pronto podamos hacer también la historia de las personas con discapacidad cognitiva. Espero que este programa haya servido para comprender mejor esta condición y ser más amorosos con ella. Nos vemos en la próxima.